Hey, ¿qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy continuamos con la segunda parte y última de mi colección completa que tengo hasta el momento de ediciones en Steelbook. Y pues vamos a continuar ahora con la película de Maléfica, la primera parte. Y vamos a concluir hasta con estos dos Steelbooks en formato en DVD. Pero sí, vendrían siendo ediciones metálicas de Star Trek, la primera. Y también ahí tenemos la de Transformers, la tercera parte, la de El lado oscuro de la luna. Así que bueno, sin más que agregar a esta introducción, ya demos comienzo con este video. Aquí tenemos entonces la primera película de Maléfica, protagonizada por esta Angelina Jolie, que apenas hace unos días acaba de confirmar una tercera entrega. Y pues bueno, aquí tenemos esta portada, donde vemos al personaje principal de esta historia. Después aquí tenemos el lomo con el título de la película, Disney Ultra HD, y también el logotipo de Disney. Ya este vendría siendo la contraportada con algunos personajes también pues principales de esta historia, que me gusta bastante la contraportada, creo que le hace bastante justicia a la película. Y tenemos aquí el arte interno con los dos discos, tanto en formato en Blu-ray. Aquí tenemos el disco en este colorcito azul. Ya después también tenemos el disco en formato pues en DVD, pues con este típico color que utiliza Disney con sus ediciones, que vendría siendo este colorcito como medio gris. Y ya este vendría siendo el arte interno, que me gusta también un buen cómo es que se ve el paisaje, y hasta el fondo ahí está el castillo. Es una película que a mí en lo personal me parece muy entretenida, creo que tiene una muy buena actuación esta Angelina Jolie como Maléfica. Vamos a colocar los discos para continuar con la segunda parte de este personaje. Aquí está el arte de esta segunda parte de Maléfica, que me gusta muchísimo cómo es que se ve el efecto del título de la película en esta especie de relieve. Aquí en el logotipo de la película, protagonizada por Angelina Jolie. Y aquí tenemos pues esta fotografía. Me agrada este perfil que tiene la actriz, su personaje. Después tenemos el título de la película en el lomo. De igual manera como siguiendo la misma línea que la primera película. Y ya este vendría siendo pues el arte de la contraportada, que este vendría siendo una ilustración también bastante bonita que va ad hoc con lo que representa pues este personaje. Y aquí tenemos el arte del disco en formato en Blu-ray con el título pues en español. Ya después también tenemos el disco en formato en DVD con el mismo contenido y se indica las respectivas regiones, que vendría siendo casi multiregión. Y ya por último tenemos esta fotografía como arte interno. Miren, aquí se logra ver, distinguir el título de la película, nada más que al revés, que vendría siendo esto, el relieve. Y pues ahí tenemos a esta Maléfica, que sinceramente esta segunda parte me quedó a deber un poquito. Esperemos que en la tercera parte se logre reivindicar. Nada más que sí, siento que esta Angelina sí nació para ser el personaje en live action de Maléfica. ¿Ustedes qué opinan de estas dos películas? ¿Con cuál se quedan? ¿Con la primera? ¿Con la segunda? Y pues les emociona la tercera parte. Déjenme su opinión aquí abajito en los comentarios. Vamos a continuar con la siguiente, que vendría siendo la primera temporada de The Mandalorian, que forma parte pues de este universo de Star Wars. Y tenemos aquí la primera temporada con esta imagen bastante increíble, que por esa razón pues sí me convenció para agregarla a la colección, a pesar de que son ediciones bastante caras, tanto la primera, segunda y tercera temporada. Pues bueno, aquí se indica que es la primera temporada, el título de la serie, y después aquí tenemos el logotipo de Blu-ray. Y este vendría siendo pues parte complementaria de la ilustración que nos viene presentando. A ver, vamos a abrir esto y extenderlo para que vean un poquito más el paneo general de esta edición. Ahí está. Y vamos a ver los respectivos pues discos y el arte interno. Aquí tenemos unas postales que os las voy a mostrar de rápido. Están muy bonitas. Ahí está. Y ya después vamos a ver el arte de los discos. Este vendría siendo el disco número 1 con el episodio del 1 al 4. Ya después tenemos aquí del episodio número 5 para concluir con el episodio número 8. Ahí está con este arte, con este color también muy bonito que se presta bastante la combinación de colores. Y aquí tenemos a este Din Djarin con Grogu, que vendría siendo parte final del primer episodio. La verdad es que muy bonita relación que han formado estos dos individuos, estos personajes de Star Wars, y que sí se han ganado pues el cariño de los fanáticos de Star Wars. Vamos a colocar los discos para continuar ahora con la segunda temporada, que ya también la tengo en la colección, así que vamos a mostrárselas. Aquí está el arte de la segunda portada, que me faltaría por agregar la tercera temporada, pero está demasiado cara. De igual manera vemos aquí a Mando y a Grogu, o también mejor conocido como Baby Yoda, que sigue la misma línea que la primera temporada. Tenemos el número 2. Y ya este vendría siendo pues la contraportada, de igual manera con Baby Yoda, que en lo personal también esta segunda temporada está al mismo nivel que la primerita.
tiene muy buenos momentos. Y vamos a mostrar pues el arte de los discos, que este vendría siendo el significado del segundo disco, que abarca del episodio número 13 al 16. Y ya después aquí tenemos el primer disco, que abarca del episodio número 9 al 12, que se complementa a esta temporada también de 8 episodios. También de igual manera nos vienen presentando estos postales. Ahí está Grogu, bien dragón por cierto. Y este vendría siendo el arte interno. Muy bonito también la ilustración. La verdad es que sí se han rifado bastante con este arte. Por esa razón, repito, es que me gustó, me atrapó para que se agregaran aquí a mi colección. Y sin duda sí, vale mucho la pena también lo que nos vienen presentando en historia y en desarrollo de personajes. Así que si todavía no han tenido la oportunidad de verla, denle una oportunidad. Vamos con la película que forma parte de mi infancia, que vendría siendo Matilda. En esta edición Steelbook, que por un momento pensé que nunca se iba a lograr pues agregar a la colección, pero sí. Tenemos aquí la película pues en 4K con este segrefiado en donde vemos a Matilda con los respectivos logotipos de distribuidoras y casas productoras. Y ya después aquí también tenemos el disco en formato en Blu-ray con el mismo contenido que vendría siendo el de la película. Y aquí sí le agrega el material extra y con este arte también muy bonito. Ahí están los papás de Matilda. Y después chequemos pues el arte interno, que no les mostré ahorita la portada, pero ahorita se los muestro. Y se conforma con este tipo de mosaico, en donde vemos algunos elementos que nos vienen presentando a lo largo de la película. Y ya después este vendría siendo pues la portada y contraportada, que su diseño vendría siendo pues sí bastante original, porque pues nunca nos habían mostrado un arte así, tanto para la edición en DVD o en Blu-ray. Entonces por esa razón es que decidí agregar esta edición a la colección, porque pues sí, le repito que vendría siendo único para esta película su diseño. Contento porque es una película que también forma parte de mi infancia y que disfruto muchísimo y nunca me aburre. Aquí está el lomo. Vamos a continuar con la siguiente edición, que tenemos aquí Maze Runner La Cura Mortal, que vendría siendo de momento la tercera y última película de pues esta trilogía, ¿verdad? Y pues este vendría siendo la portada, también muy genial. Me gusta muchísimo la textura, que pareciera muy minimalista. Después de aquí tenemos el lomo. Y ya este vendría siendo la contraportada, de igual manera con este logotipo de Cruel. Y ya después aquí este vendría siendo el arte de los discos. Bueno, no tiene arte, vendría siendo pues en este efectito pues espejo la película en formato en Blu-ray. Y ya después aquí tenemos la película también, pero en formato pues en DVD. Y se especifica que vendría siendo región 1 y 4. Y ya este vendría siendo el arte interno con algunos nombres que no quiero revelar porque están aquí. Pero sinceramente es una película que es bastante emotiva ya en su última parte, pero creo que cumple. Y creo que es un buen cierre para esta trilogía. Pero por ahí creo que se va a lanzar un libro. Yo creo que en algunos años se va a adaptar y va a salir a la pantalla grande. Pero pues bueno, de momento habrá que esperar. Aquí tenemos la tercera parte en Steelbook. Seguimos ahora con la película de Titanes del Pacífico, o también conocida originalmente como Pacific Rim. Tenemos esta portada, después el lomo, contraportada, en donde vemos pues como una especie de plano del diseño del Jaeger. Y aquí abajito tenemos los créditos. Y después este vendría siendo el arte de los discos. Por un lado tenemos el disco en formato Blu-ray de las características especiales, con este significado. Después tenemos el disco en formato en DVD, con la película y el título pues en español. Y ya por último en discos tenemos la película en formato pues en Blu-ray con este significado muy ad hoc con lo que representa la película. Y ya después este vendría siendo el arte interno con esta pelea en donde vemos a este Jaeger con este Kaiju, que es una película que a mí en lo personal me parece increíble en cuestión de efectos especiales, desarrollo de personajes, todo este rollo de la vinculación para poder manejar el Jaeger creo que está muy bien planteado. Y si no han tenido la oportunidad de verla, por favor háganlo, creo que se están perdiendo de una muy buena película. Coloquemos los discos para continuar ahora con la segunda parte de esta película, que se titula Pacific Rim Uprising, o mejor conocida aquí en México como Titanes del Pacífico Insurrección, que a mí en lo personal cuando la terminé de ver en cines me pareció una mala secuela, y es que la verdad nos presentan algunas muertes un tanto innecesarias, y en lo personal en general creo que es bastante palomera. Ya he tenido la oportunidad de revisitarla y me parece pues sí, muy palomera, pero pues aún así siento que es una historia completamente innecesaria. Tenemos aquí el lomo. Y ya este vendría siendo pues la contraportada, que tiene muy pocos elementos, pero aún así cuando vi por primera vez este steelbook en internet me convenció un buen. Y de hecho la pude agregar justo en su lanzamiento. Y este vendría siendo el arte del disco de la película. Ya después aquí también tenemos otro disco con el mismo arte, nada más que este vendría siendo en formato en DVD.
Y ya aquí después tenemos un librito que vendría siendo como una especie pues, de cómic, que para serles sincero, todavía no he tenido la oportunidad de leerlo. De hecho, todo viene pues en inglés. Y ya este vendría siendo pues el arte interno, que es una especie de ilustración, y vemos el interior de Jaeger, que a mí que pues me gusta muchísimo cómo es que se ve. Vamos a colocar los discos para continuar con la siguiente película. Y es la película de Rampage, protagonizada por Dwayne Johnson La Roca. Y esta película es conocida aquí en México como Devastación, si no estoy mal, la verdad es que no recuerdo. Y pues es una película también sumamente palomera. Y aquí Dwayne Johnson La Roca pues viene interpretando al mismo personaje que interpreta en Rápidos y Furiosos, en Jumanji. Y aquí tenemos el lomo con el título de la película en inglés, y ya este vendría siendo pues la contraportada con este cocodrilo muy gigante. Me gusta muchísimo cómo es que se ve el efecto. Y ya este vendría siendo pues el arte tanto interno como de los discos. Este vendría siendo el Sigrifiado en este colorcito en sólido anaranjado. Y ya después también en sólido pero en color amarillo, que sí se titula como Devastación aquí en México. Y a mí lo personal esta película pues cumple con entretenerme. Este vendría siendo un folletito promocionando películas. Y ya por último, este vendría siendo pues el arte interno. Y creo que han escogido muy bien las ilustraciones para el arte de este steelbook, para lo que representa esta película en historia. Y creo que sí, han hecho una muy buena elección el haber puesto pues a estas criaturas gigantes, que sinceramente si se anuncia una segunda parte, a mí sí me emocionaría. Pero pues sí, aquí tenemos la película de Rampage, continuando con la última película de Resident Evil, la que está protagonizada por esta Mila. Y tenemos este arte, que me gusta cómo es que resalta toda esta parte. Tenemos aquí el lomo con el título de la película Resident Evil, el capítulo final. Y ya se vendría siendo pues la contraportada de igual manera a nuestra protagonista pues esta saga, ¿verdad? Y aquí tenemos el arte de los discos. Por un lado tenemos el disco en formato pues en Blu-ray con el título pues en español. Ya después también tenemos la película pero en formato en DVD con algunos logotipos de casas productoras. Y ya para mostrar el arte interno, de igual manera aquí tenemos a nuestra protagonista siendo perseguida por estos zombies, que es una película que a mí en lo personal no me parece la mejor de la franquicia. Pero pues bueno, decidí completar esta película, o esta saga más bien, con este steelbook, porque lo encontré muy barato en Amazon. Así que por fin ya está aquí en la colección, que sí, justo se agregó el año pasado. Y pues bueno, vamos a continuar con la película reboot de Robocop, que es una película que a mí en lo personal me gusta, no tanto como la clásica, pero pues bueno, creo que cumple también con entretener, y por esa razón es que me gustó mucho este arte y decidí agregarlo. Este vendría siendo pues la contraportada, en donde vemos a este Robocop pues nuevo, ¿verdad? En esta adaptación o nueva versión. Y este vendría siendo el arte del disco. Muy sencillito, pero pues creo que cumple. Y ya este vendría siendo pues cuando están reconstruyendo pues al Robocop. Me gusta muchísimo cómo es que se ve. Está increíble la fotografía. Y ya este vendría siendo pues el paneo en general. Y pues sí, creo que en efectos especiales cumple. Se defiende bien. La historia, pues bueno, a mí en lo personal me termina por convencer. Y pues bueno, vamos con la siguiente, que vendría siendo la película de Serenity, que es una continuación de la serie de Firefly. La serie fue creada por este Joss Whedon, y creo que si no estoy mal esta película también está dirigida por él. Sí, aquí podemos ver que fue escrita y dirigida, además de producida por este Joss Whedon, que es una película que a mí lo personal sí le hace bastante justicia pues a la serie, con algunas situaciones que de verdad tienen bastante epicidad. Y bueno, aquí tenemos el título de la película con algunos logotipos. Y ya también tenemos la película en formato en DVD. De hecho, esta película la tengo en una edición en formato en DVD. Y yo creo que voy a estar haciendo como una especie de colección completa de esta franquicia, tanto de la serie como película. Y pues bueno, aquí está. Me gusta muchísimo el arte. Tenemos algunas ediciones en este estilo, que vendría siendo como cómic. Que de arte interno no tiene nada, que vendría siendo como plateado. Pero a mí en lo personal, el arte externo, que vendría siendo la portada en este estilo de cómic y contraportada, en lo personal me ha terminado por gustar, y la había echado el ojo hace bastante tiempo y al fin se logró tenerla en la colección. Si no han tenido la oportunidad de ver la serie, está muy cortita, se complementa de una temporada y si no estoy mal es de 14 episodios. Y continuar aquí con esta película que vendría siendo la continuación directa. Y pues sí, me gusta bastante lo que ha hecho Joss Whedon con la creación de estos personajes. Creo que en los arquetipos no se repite en sus producciones pasadas, o me refiero en series como Buffy la Cazavampiros, nada que ver. Y pues bueno, ya esta película la tengo en esta edición. Continuando con la película de Sing, que tenemos esta portada. Después tenemos el lomo y contraportada con todos los personajes principales de esta historia. Después tenemos los discos, que vendría siendo el mismo Segredo
el disco de la película en Blu-ray. Y ya después tenemos aquí también el disco, pero en formato pues DVD de la película. Y ya como arte interno vendría siendo pues esta imagen, esta ilustración, también con personajes importantes de esta trama. Que a mí en lo personal esta película me parece increíble, genial. Vamos a continuar con la siguiente, que vendría siendo Spider-Man Homecoming. Aquí tenemos esta portada muy genial también, esta ilustración, cómo es que quedó. Y vemos a Iron Man y a Spider-Man, el lomo. Y la contraportada, donde vemos a Buitre y a Spider-Man con este traje pues casero. Y ya como arte interno vendría siendo primero el disco de la película, después también el disco bonus, que siempre lo he dicho, que es bastante innecesario, tiene muy poco material extra. Después aquí tenemos un cómic bastante cortito, que viene en inglés. Y ya por último, este es el arte interno con esta telaraña, que me gusta, se presta bastante bien pues para lo que representa este personaje de Marvel. Vamos a colocar los respectivos discos para continuar con su secuela directa, que vendría siendo Spider-Man Far From Home. Cabe mencionar que existen dos ediciones nacionales. Creo que hubo una que únicamente pues en Mix Up se podía conseguir, pero pues ya no tuve la oportunidad de hacerme de ella. Y después aquí tenemos el lomo y pues la contraportada. Aquí vemos también a Misterio con su efectito. Muy genial, la verdad. La película no me convence del todo, pero pues bueno, aquí tenemos el disco de la película con este arte también bastante bonito, cómo es que quedó la composición. Y ya vendría siendo también el disco de la película, pero pues en formato en DVD con este arte también muy bonito, muy ad hoc, y que sigue la misma línea que el disco de la película en formato en Blu-ray. Y ya este vendría siendo pues el arte interno, muy similar a lo que nos vienen presentando en el steelbook anterior, nada más que aquí cambia un poquito de posición la telaraña y aquí el fondo en color negro. Coloquemos los discos para continuar con la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, esta película pues animada que vendría siendo también producida por Sony Pictures y que vendría siendo de lo mejorcito de Spider-Man. Han sido muy bien recibidas por parte de los fanáticos de este personaje de Spider-Man. A pesar de que aquí está pues, protagonizada por Miles Morales, creo que ha tenido un muy buen recibimiento. Tenemos el lomo con el título de la película y ya se vendría siendo el arte de la contraportada en este estilo de graffiti. Y ya vamos a continuar ahora sí con el arte interno. Por un lado tenemos el disco en formato pues en Blu-ray de la película. Ya después también tenemos el disco extra en formato pues en Blu-ray. Y ya como arte interno tenemos esto. También creo que para lo que es esta película y el contexto en que se maneja, creo que ha sido muy bien seleccionada este arte, esta imagen. Y pues bueno, vamos a colocar los discos para ahora continuar con otra película que vendría siendo la película de las Tortugas Ninja en esta edición Steelbook, que me gusta también bastante cómo es que se ve el relieve en la película, en el título más bien. Y aquí tenemos a nuestros personajes principales, que a mí en lo personal me termina por gustar muchísimo esta película. De la secuela puedo decir que también me gusta, pero pues siento que es más de lo mismo. Y este vendría siendo pues la contraportada. Y ya después en arte tenemos, espérenme, 3 discos, que vendría siendo la película en formato en Blu-ray con la película y material extra. Después tenemos también el disco en formato en Blu-ray con características especiales. Y ya después también tenemos la película en formato pues en DVD con características especiales, que vendría siendo en modo espejo los 3 discos. Y ya como arte interno este vendría siendo el lugar en donde pues habitan las Tortugas Ninja, o en donde entrenan y hacen sus reuniones. Que les repito, a mí me gusta muchísimo esta película y me gusta mucho la actuación que hace aquí esta Megan Fox como April. Pero pues bueno, vamos a continuar con lo siguiente, que vendría siendo la película de Tenet, dirigida por Christopher Nolan, que fue fuertemente criticada y muchos la consideran como lo peorcito de Christopher, pero pues a mí en lo personal me terminó por convencer. Bastante original todo esta de la premisa de cómo es que se retroceden las cosas. Creo que es bastante arriesgada y cumple. A mí me gustó bastante esta película. Tenemos el título con estos personajes principales. Después aquí tenemos el lomo y la contraportada. Pero pues bueno, aquí tenemos el disco en formato pues en Blu-ray. Después también tenemos el disco en formato en Blu-ray, pero con las características especiales. Y ya como arte interno tenemos a estos actores, a estos personajes, que la verdad es que ahorita no recuerdo los nombres de los personajes. Pero aquí tenemos a este Robert Pattinson y a este John David Washington, que vendría siendo el hijo de Denzel Washington, si no estoy mal. Y pues bueno, vamos a colocar los discos. Y quiero volver a revisitar esta película, a ver si mi percepción ha cambiado, que no creo. Igual yo creo que voy a pasar un buen momento. Así que bueno, aquí tenemos la película en la colección. Seguimos con la película de Toy Story 4,
que es la más odiada de las 4 y que es innecesaria para muchos. Pero a mí, en lo personal, van a decir, ay Gerardo, tú siempre con lo mismo, todo te entretiene. Pues sí, lo que tengo pues me ha terminado por convencer y tanto el arte también me terminó por enganchar. Y por esa razón es que decidí recomprarla, porque por ahí me había comprado una edición pues con el slipcover de esta película. Y pues miren, aquí está este arte muy bonito. Aquí tenemos esta contraportada con algunos nuevos personajes de esta historia. Aquí también tenemos a Forky, bastante odiado por los fanáticos de Disney. Y este vendría siendo el arte de los discos. Por un lado tenemos el disco en formato pues en Blu-ray. Y después aquí también tenemos este arte muy bonito. Me gusta bastante cómo es que se ve Forky. Y en formato en DVD de la película. Y ya como arte interno tenemos a Buzz y a estos peluches que se suman a la historia. Y que son bastante graciosos. Y está bastante orgánica su comedia. Pero pues sí, de hecho siento que sí es una historia un tanto innecesaria, pero creo que va a funcionar bastante para darle continuación con la 5. Entonces sí, yo espero muchísimo la Toy Story 5, a ver qué es lo que nos presentan. Seguimos con la película de Inframundo Guerras de Sangre, que vendría siendo de momento la última de esta saga. Y aquí tenemos pues a esta Selene, tenemos el lomo. Ya después aquí está esta contraportada, de igual manera vemos a Selene, que este vendría siendo como una especie de ilustración, no es como tal una fotografía. Y ya después aquí está el disco en formato pues en Blu-ray, de igual manera a nuestro personaje principal. Ya después tenemos el disco en formato pues en DVD, con el título pues en español. Para continuar ahora con el arte interno, que vendría siendo pues a estos personajes pues secundarios, digámoslo así, que no recuerdo su nombre, creo que se me olvidó, vendría siendo Theo James o algo así, y que forma parte esencial de esta saga desde la cuarta y en esta última película. Y es una película bastante palomera, no creo que sea lo mejor de la saga, pero pues bueno, también cumple. A mí me gustó muchísimo esta película. Esperemos que sigan continuando con más, quién sabe si vayan a realizar más. Entonces bueno, aquí está la película. Seguimos con la película de Venom, con este arte también muy bonito de cómo es que se logra formar el título de la película o del personaje aquí. Después aquí tenemos el lomo. Y ya aquí vendría siendo la contraportada con esta cápsula y cómo es que va saliendo el simbionte. También me gusta muchísimo el efectito. Se ve increíble. Que vendría siendo pues una ilustración. Y ya como arte interno tenemos los discos en formato pues en Blu-ray. Aquí está Venom. Y ya como disco extra, este vendría siendo en formato pues en Blu-ray también, y se indica que es de material adicional con este arte alrededor pues el líquido que representa pues a este Venom, al simbionte. Y ya después como arte interno esto nos vienen presentando que es un sólido color pues azul metálico, que pudieron haberle puesto pues una fotografía, pero pues no sucedió. Y pues ustedes qué opinan de esta película, que para muchos la trilogía se fue en declive, pero a mí en lo personal me gusta muchísimo esta película y cae muy bien este personaje en esta película. Seguimos con la serie de Marvel, que se titula WandaVision, protagonizada por Vision, y también ahí está Wanda o la Scarlet Witch, que especifica que vendría siendo pues la serie completa. De hecho creo que van a hacer una serie de Vision, creo que ya está en preproducción. Tenemos el lomo y ya este vendría siendo pues la contraportada, también con este efecto de este portal muy increíble. Me gusta muchísimo el color, como es que sí, resalta bastante en blanco y negro y en la época de los años 50, si no estoy mal. Y ya, miren, estaba flojo, suelto el disco 1, que vendría siendo episodio del 1 al 5. Creo que esta serie se complementa de 10 episodios, si no estoy mal. Y el segundo disco del episodio número 6 al 9. Ah, se complementa de 9 episodios. Con este colorcito en rojo y este segregado. Tenemos aquí algunas postales. Estas se las voy a mostrar. También muy geniales. Que estarían muy bien si las cuelgo aquí en mi cuarto. Pero pues bueno, de momento hay que dejarlas aquí. Y este vendría siendo pues el arte interno, en donde vemos la familia de Wanda y Vision con sus hijos. Que por cierto, no he podido ver la serie de Agatha, que fue una serie también bastante polémica y que fue muchas veces retrasada y que el título de la serie fue cambiada. De hecho, ahorita no recuerdo bien su título, pues todo, completo. Espero que en algún punto pueda ver también esa serie. ¿Ustedes qué opinan de esta serie de WandaVision y la de Agatha, que vendría siendo casi como una secuela de esta serie? Continuando ahora con la película de El Hombre Lobo, esta película clásica, que tenemos esta portada muy genial, increíble. Por esa razón es que decidí agregarla. De hecho, todos los steelbooks que les he mostrado me gusta bastante su arte. Por esa razón es que las tengo aquí en mi colección. Tenemos el título pues en inglés. Y ya después el arte vendría siendo este, con este disco segregado que dice El Hombre Lobo. Aquí está en español, que está subtitulada al español. Y ya este vendría siendo como una especie de collage, el arte interno.
también muy ad hoc con algunas escenas y personajes principales de esta cinta. Me gusta muchísimo cómo es que se ve todo en blanco y negro, y aquí resalta el título pues en rojo. Es una de verdad excelente película, me terminó por convencer. Creo que por ahí hay muchísimas películas clásicas que deben de estar en la colección. Por ahí me estoy haciendo pues algún espacio para mi colección para agregar este tipo de películas clásicas. Ya casi concluimos con este video y continuamos con la película de Wonder Woman o Mujer Maravilla, esta vez protagonizada por esta Gal Gadot, que me gusta muchísimo el estilo al que han recurrido, que vendría siendo muy similar al de Aquaman. Tenemos el lomo, ya este vendría siendo pues la contraportada con las Valquirias o las Amazonas más bien. Tenemos el folletito de la copia digital y por un lado tenemos los discos en formato pues en Blu-ray con este serigrafado y este colorcito. Ya después también tenemos la película, pero en formato en DVD. Y me gusta mucho cómo es que resalta. Para continuar aquí con este arte interno, que esta imagen funcionó para promocionar la película en cines, justo antes de que llegara a cines. Y ya tenemos el logotipo de Wonder Woman. También me gusta bastante cómo es que logra darle este efectito en las sombras y resaltar algunos elementos. Y pues sí, es una película que creo aquí logró darle pues cierto renombre al universo extendido de DC. Creo que muchas personas empezaron a tener fe, pero pues lamentablemente la secuela fue bastante fallida y ya de ahí volvió a ir en declive pues este universo, que sí, sinceramente fue bastante fallido, pero bueno, esta película es muy buena y se agrega a la colección. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos estas dos películas en formato en DVD, que viene siendo pues en Steelbook. Por un lado tenemos Star Trek y también tenemos la película de Transformers, El lado oscuro de la luna. Comenzando aquí con la de Star Trek, que vendría siendo el reboot. Y me gusta muchísimo esta película, lo que nos vienen presentando. Creo que en actuaciones, los personajes están muy bien planteados. Tenemos el lomo, este vendría siendo, la verdad es que muy minimalista, pero me gusta. Atrapó. Y creo que volvería a recomprar esta película en formato pues en Blu-ray. Tenemos el disco en formato en DVD. Y ya también este vendría siendo el arte del disco en formato pues en DVD, pero con características especiales. La verdad es que no he tenido la oportunidad de ver este disco o el contenido. Y tenemos este pues serigrafiado en color grisecito. Y ya tenemos aquí la Enterprise. Me gusta bastante cómo es que se ve, que vendría siendo pues una fotografía en contrapicada. Me gusta también el arte interno. Creo que esta imagen pudo haber estado del otro lado. Miren, aquí vendría siendo el arte externo, aunque es bastante original lo que nos vienen presentando en el arte. Y vamos a colocar los discos. Para concluir con este video, la segunda parte, con el Steelbook de Transformers, El lado oscuro de la luna. Aquí nos vienen presentando a este Optimus Prime y a Bumblebee. Y ya este vendría siendo pues Megatron, si no estoy mal, los villanos de esta película o de esta saga. Tenemos el arte interno con el disco de la película, nada más, en formato en DVD. Y ya aquí vendría siendo los Autobots. Recuerdo muchísimo esta ilustración, esta fotografía como arte interno, que en lo personal, de las 5 películas que existen, creo que este vendría siendo pues en tercer, cuarto lugar. Pero pues me quedo mucho con la primera y la segunda. Creo que hasta la segunda también es una muy buena secuela de la primerita. Aún así, contento con este Steelbook. Increíble, la verdad. Y sí, así es como concluimos con estos videos de mi colección completa que tengo hasta el momento de Steelbooks. Esperemos que siga creciendo y también me falta agregar todavía algunos plásticos, algunas bolsas de celofán, algunos Steelbooks, y ya espero darme la oportunidad de ir a comprar específicamente bolsas. Y sí, de verdad es que ya quiero comprar más películas en estas ediciones metálicas, pero la verdad es que actualmente se consiguen muy caras ahí en Amazon. Creo que alguna de las posibilidades vendría siendo pues conseguirlas con revendedores, tal vez en Mercado Libre, incluso en Amazon, los que se dedican a vender de manera independiente, pero pues bueno. En fin, eso vendría siendo todo por este video. Espero que les haya gustado mucho también esta segunda parte, tanto como la primera. Compartan estos videos, suscríbanse a mi canal para más videos, activando la campana de notificaciones. Síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en la pantalla. Me pueden encontrar como El Mundo de Jera, tanto en Facebook, en X, Instagram, TikTok, en mi cuenta Letterboxd, así como también en mi canal secundario de Información Geek. Y yo los estaré viendo en la siguiente con un nuevo video. Adiós.